Fantástico. Bien, volvemos a las formalidades. Muchas gracias a todos por estar presentes. Veo muchas caras conocidas, la verdad que es un gusto volver a verlos. Hoy empezamos con este nuevo curso sobre un taller práctico, ¿sí? Bien interesante, sobre inscripción de declaratoria de herederos en el registro de la propiedad inmueble. Ustedes saben que tenemos 16 criterios distintos, ¿sí? Así que Claudia nos va a tratar de ayudar un poco con el tema del registro de la propiedad inmueble y siempre teniendo en cuenta que hay que ver cada maestrito con su librito e ir ayornándonos. Si hay gente de otros departamentos judiciales, además aplicarle un poquito esto de qué pasa con los criterios de los jueces, que no deberían ser distintos, deberían estar unificados, pero sabemos que no ocurre. Al menos el registro de la propiedad inmueble mantiene su criterio único, Claudia nos contará si no. La doctora Claudia Martínez es una excelente profesional que nos ayuda un montón en los foros, tiene muy claro el tema y nos pareció ante tantas preguntas, tantas inquietudes, que era importante que tuviéramos esta capacitación. Así que además de agradecerle a todos ustedes que tienen ganas de seguir estudiando, agradecerle a Claudia que tiene ganas de transmitirnos la información. Somos una profesión un poco egoísta, no tenemos muchas ganas de compartir el conocimiento, así que cuando pasan estas cosas hay que agradecerlas. Esta clase, para el que se tenga que ir antes, al que se le corte o al que quiera comentarla, va a quedar grabada y va a quedar subida al canal de YouTube de Gestión Abogados, así que lo pueden buscar, van a tener ahí todas las clases de todas las capacitaciones. Esta es la primera de 3, vamos a tener una segunda clase también a cargo de Claudia del tema usucapión, que hoy es muy interesante, y vamos a tener una última clase de registro de la propiedad automotor a cargo de la abogada Lucrecia Boteri, ¿sí? Que es titular de un registro acá de Mar del Plata, así que la información fresca y de quienes trabajan en el tema, ¿sí? No es una cuestión conceptual y teórica que no nos sirve, sino bien práctica. Así que bienvenida, Claudia, toda tuya la clase. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Vero, de nuevo por convocarme. Para mí es un placer poder estar, no sé cuántos somos, espero que seamos un montón. El tema es súper interesante y siempre vemos que en los foros nos están consultando tanto de la última parte de lo que son el trámite sucesorio, cuando empieza a complicarse la confección de los oficios y testimonios. El tema de la ITGB también es otro tema reiterativo. Y por último, el tema de cómo hacer una inscripción. Fundamentalmente tenemos que entender que el tema de las inscripciones, que antes delegábamos muchísimo a lo que son los gestores, hoy es un trámite que mitad es online, mitad sigue siendo presencial ante el registro de la propiedad inmueble. Es un trámite que sí o sí se tiene que hacer mediante oficio papel y con firma hológrafa. Todo lo que el registro de la propiedad inmueble logramos que hiciera vía electrónica, como son las medidas cautelares, los pedidos de informe, respecto de todo lo que sean inscripciones de transferencias de dominio, como se da en la sucesión, en las subastas, en la usucapión, en los juicios de divorcio, todo eso se hace presencial, con oficio y testimonio, con firma hológrafa, formato papel. Pero gran parte de ese trámite realmente se puede hacer online, con lo cual es una linda incumbencia para los abogados que se animen a poder hacerla, es perder el miedo a la primera inscripción, es tratar de sumar la mayor cantidad de conocimientos posibles, y a partir de ahí generar un honorario que puede ser interesante si sumamos trámites, si nos dedicamos a sucesiones, o en definitiva si conocemos de esto y queremos hacer de esto una tarea más para nosotros. Para ir ubicándonos en el tema, está bueno, nos situamos, hoy vamos a arrancar y vamos a hacer lo que es las inscripciones de la declaratoria de herederos, porque entendimos de que el trámite de una sucesión es el que normalmente tenemos, siempre hemos tenido una sucesión, no la vamos a tener, y dentro de todos los trámites de inscripción en el registro es el menos complejo, es el más simple. Repasando un poco, tenemos trámites sucesorios, tenemos sucesión a intestato, tenemos una sucesión testamentaria o podemos tener una sucesión mixta. En una sucesión a intestato vamos a obtener una declaratoria de herederos, en una testamentaria una declaración de validez del testamento, y en una mixta vamos a tener una mezcla de declaratoria de herederos más validez de testamento. Cualquiera de esos actos, validez o declaratoria de herederos, por sí mismo ya podemos inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué vamos a necesitar? Declarar el bien. Cuando declaramos el bien pagamos tasa sobre tasa.
y pagamos ITGB por la declaratoria de herederos. Recordemos que la ITGB se produce por toda transmisión que se da a título gratuito, una de ellas es las sucesiones, pero también pueden ser las cesiones, y vamos a ver que también lo podemos encontrar, tal vez en algún momento, en el caso de que en la sucesión haya algún tipo de partición. La ITGB, perdámosle el miedo, lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer con nuestra clave, la declaración, no necesariamente se la tenemos que pedir al cliente. Por ahí tenemos clientes que son grandes y que no tienen clave, o que nunca generaron una clave en ARBA. Podemos hacerlo con nuestra clave siempre que tengamos la certeza de que o va a dar en cero la ITGB, o esa ITGB sabemos que el cliente la va a pagar. En caso de que hagamos la declaración y eso no se abone, ahí sí pasamos a tener nosotros una obligación y somos solidariamente responsables conjuntamente con el obligado al pago. Pero por cualquiera de las otras cuestiones, sabemos que lo podemos hacer tranquilamente. Generamos la ITGB para las declaratorias de heredero. Recordemos que esas ITGB nos pueden dar a pagar o no, igualmente es obligatorio hacerlo. Es obligatorio hacerlo a partir de todos los fallecidos del 1 de enero del 2011 en adelante. El monto este año quedó en 1.900.000 y pico de pesos para todas las que son transmisiones de cónyuges, padres e hijos, y en 468.000 pesos para todas las demás transmisiones. Y la ITGB, volvemos a recordar, se calcula, o lo calcula directamente la página de ARBA, sobre el monto de las valuaciones al acto. ¿Qué tiempo tenemos para las declaraciones de la ITGB? 2 años desde el fallecimiento del causante. Ese es el plazo que tenemos para hacer la ITGB. Si sabemos que nos va a dar en cero y nos excedemos de ese plazo, no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora, si tenemos un acervo hereditario importante, con más de un bien inmueble, tenemos cuentas bancarias, tenemos alguna cuota aparte en alguna sociedad, tenemos automotores, ya cuando nos sentamos de antemano con el cliente para poder armar un presupuesto, tenemos que evaluar la posibilidad de que esa ITGB nos dé a pagar, con lo cual ese plazo de 2 años para nosotros va a ser muy importante, más allá de que vayamos declarando de un bien en la sucesión, porque pasados esos 2 años, cuando hagamos las ITGB posteriores, seguramente nos dé a pagar, y seguramente al haber transcurrido los 2 años nos va a calcular interés que realmente son bastante altos. Una vez que tenemos declaratoria de herederos, pagamos tasa sobre tasa, aportes, obtenemos la orden de inscripción. ¿Y qué es? Voy a compartir pantalla, Vero. A ver, ahí, no. No te escucho. Ay, perdón. ¿Estás autorizada? ¿Estás autorizada? Sí, a ver. Sí. Ahora sí, muy bien. No vemos nada. No, está bien. Yo voy a buscar. Ahí estamos. Vamos a ir por acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a armar un oficio y testimonio? Básicamente, ¿qué es lo que nosotros queremos inscribir dentro de la sucesión? ¿Qué podemos inscribir? Podemos inscribir la declaratoria de herederos solamente, podemos inscribir la declaratoria de herederos con alguna cesión que se hizo, gratuita u onerosa, entre herederos o de los herederos a un tercero, o podemos querer inscribir una declaratoria de herederos con algún acuerdo particionario. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a querer inscribir, son los requisitos que vamos a tener que tener en cuenta dentro de los modelos de oficio que por resolución de la 1799 del 2016 de la Suprema Corte, hay modelos estandarizados que nosotros debemos completar con los datos que, de acuerdo al acto que vamos a inscribir, es lo que vamos a necesitar.
Básicamente los modelos los vamos a encontrar en la página de la Suprema Corte, si bien están o figuran en la página del... Clau, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Muy bien. Les decía que los modelos están estandarizados a través de resolución de la Suprema Corte de Justicia, en acuerdo que hizo con el registro de la propiedad inmueble, y esos oficios y testimonios, esos modelos, los podemos encontrar en la página del registro, pero intentando la descarga, últimamente no se están pudiendo descargar. Entonces yo lo que aconsejo es entrar directamente a la página de la Suprema Corte de Justicia. A ver, vamos a intentar hacerlo desde acá, ¿eh? A ver. Vamos a ir acá. Acá se ve la página de la Corte, ¿la están viendo? Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos acá a uso interno. En uso interno nos vamos a registro de la propiedad. Y por aquí abajo tenemos descarga de formularios. Debieran estar por aquí. Bueno, seguramente ahora los han sacado. Mira vos, qué bien. Bueno, en principio teníamos acá los modelos que podíamos consultar. Acá los tenemos. Me los cambiaron de lugar. Tenemos oficios con testimonio, oficio y testimonio, básicamente, y vamos a buscar acá, inscripción de DH, los abrimos desde acá. Ustedes me van a decir si van a ver el modelo ahora. ¿Ven ahí el modelito? Aún no. Muy bien. Vamos a buscar por otro lado. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve. Muy bien. Este es el modelo de oficio que nosotros vamos a completar para el caso de la inscripción de una declaratoria de heredero simple. Vamos a completar quién es el secretario, el juez, los autos, y vamos a tener que completar la declaratoria de herederos en su parte pertinente. En el caso de que sea una sucesión testamentaria, vamos a completar todo lo que es el testamento y la aprobación de testamento. Y por último, la orden de inscripción completa también. Después vamos a completar todos los datos del inmueble, que eso surge o del título o del informe de dominio, y todos los datos de quienes son herederos. Importante en este caso, cuando tenemos acá carácter, completar solamente el carácter en que está siendo presentado en el expediente, o sea, si es heredero, si es cesionario, todo lo que no sea, lo sacamos, porque si no, no se entiende. He visto modelos de, o sea, oficios ya librados que dejaron todo. Pongamos el que corresponde a nuestro cliente. Todos los datos, si es soltero, obviamente tiene que ir el nombre y apellido de los padres, y la parte indivisa, en números fraccionarios, no completar con números en porcentaje, porque si no el registro no lo inscribe. Un dato también fundamental a tener en cuenta, y que es importante, es, en el rubro observaciones, lo ideal sería completar todos los datos del causante, porque los vamos a necesitar para trámites posteriores que vamos a ver. Y en el caso de que estemos dentro de una sucesión con un bien ganancial, hay juzgados que están pidiendo colocar una leyenda, y si no, igualmente es interesante ponerlo como observación, que dice, tratándose de un bien ganancial, el cónyuge no es heredero y su parte indivisa le corresponde por ser socio de la sociedad conyugal disuelta por el fallecimiento del causante de autos, ¿sí? ¿Eso por qué también lo digo? Porque muchas veces también entre las personas que colocamos todos los datos, lo ponemos al cónyuge. Y el cónyuge, y le ponen carácter cónyuge. Si es cónyuge y el bien es ganancial, no va dentro de los datos, porque la única parte que nosotros estamos transmitiendo en la sucesión es el 50% ganancial del causante. El 50% ganancial del cónyuge supérstite no se va a transmitir y no tenemos que declarar los datos del cónyuge.
El único caso que acá pondríamos como carácter, y no cónyuge, sino que le pondríamos heredero directamente, es que estemos tramitando la sucesión con un bien que sea propio del causante, en cuyo caso el cónyuge supérstite es heredero en la misma proporción que son los hijos. Con todo lo demás, ponemos los datos acá, los datos del causante, completamos con quién es el autorizado, nuestro domicilio electrónico, y se envían los oficios como una presentación electrónica, no como PDF. No los adjunten como un PDF, lo hacen como si fuera un escrito. No les va a tomar el mismo formato que tiene el modelo original, pero no hay ningún tipo de inconvenientes porque igualmente se imprime y así se puede inscribir tranquilamente. En el caso de esto, el testimonio lo que va a contener es exactamente lo mismo. Si vamos con una declaratoria de herederos, la declaratoria de herederos completa. Si es una testamentaria, vamos a transcribir el testamento y la aprobación de testamento y la orden de inscripción. También es importante en el testimonio colocar los datos del bien respecto del cual ese testimonio se va a hacer efectivo, porque muchas veces lo que el registro nos entrega al momento de la inscripción es solamente el testimonio con el sello, con todos los datos del día y el número de inscripción. Entonces, para saber bien después ese testimonio con qué bien estaba correlacionado, es importante que al final del testimonio pongamos todos los datos del inmueble. Entonces ya nos va a quedar como un título antecedente completo. Si no, vamos a tener un testimonio que si hay muchos bienes no sabemos para cuál fue, está bien, tenemos el número de inscripción y con eso lo podemos averiguar, pero es mucho más simple cuando después se lo llevamos al escribano que de la lectura surja ese testimonio respecto de qué bien lo estábamos utilizando. Eso para el caso de que queramos inscribir una declaratoria de herederos. Importante, si lo que vamos a inscribir es solamente la declaratoria de herederos, recordar que por lo establecido en el Código Civil y Comercial, hoy la indivisión que se produce dentro del acervo sucesorio en estos casos, termina con la partición. Entonces, si nosotros lo que inscribimos es una declaratoria de herederos, la indivisión se mantiene, la indivisión del acervo, se mantiene. Y entonces no genera esta inscripción de la declaratoria de herederos condóminos entre quienes resultaron herederos y respecto de quienes vamos a inscribir el inmueble. Acá hay una cuestión controversial entre el registro, básicamente el registro de la propiedad de capital y otros registros más, y el de provincia de Buenos Aires, porque capital... Clau, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero antes que sigamos hay una consulta que por ahí me parece interesante. Sí. Silvana pregunta si el cónyuge se agregan los datos y se le pone carácter cónyuge. No, justamente lo que dije es, nosotros lo podemos agregar los datos del cónyuge, si el cónyuge es socio de la sociedad conyugal, ponemos esta leyenda para advertir que estamos transmitiendo un bien que es de carácter ganancial y como dato le podemos agregar, pero no es necesario, los datos del cónyuge. Ahora, en el único caso que nosotros agregamos al cónyuge dentro de todas aquellas personas respecto de las cuales se va a inscribir el inmueble, es en el caso del cónyuge que está heredando un bien propio. Es el único caso en que el cónyuge es heredero. ¿Cuándo es heredero el cónyuge? Cuando lo que transmitimos es un bien propio. Como hereda, en partes iguales con los hijos. ¿Sí? Entonces ahí sí le colocamos, pero no le ponemos acá cónyuge, le ponemos heredero. No importa si es hijo, si es cónyuge, es heredero. Y ese es el carácter que le tenemos que poner. Si es socio de la sociedad conyugal, hacemos la aclaración acá abajo, no necesitamos poner, sí lo que necesitamos poner siempre son los datos del causante. ¿Quedó aclarado? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Avanzamos. Entonces, lo que decíamos, si vamos a inscribir una declaratoria de herederos, tengamos en cuenta que no se genera condominio. No hay condóminos, ¿sí? Son solamente herederos y siguen siendo todos titulares de una masa que aún continúa indivisa. En el único caso de que va a haber condóminos es si lo que vamos a inscribir es la declaratoria de herederos más el acuerdo particionario. ¿Está? En el caso del registro de la propiedad inmueble de Capital Federal,
Ellos inscriben las declaratorias de herederos, pero no les establecen ningún tipo de porcentaje a cada uno de esos herederos. En el caso de provincia, como ustedes ven en el modelo, nos pide parte indivisa en números fraccionarios, entonces eso se presta a confusión, porque nosotros pedimos un informe de dominio, nos aparecen los herederos, y automáticamente uno tiende a pensar de que son condóminos. Y cualquier situación que surge, nosotros inscribimos la declaratoria de herederos, cualquier situación de problemática que surja entre los herederos, dice, bueno, vamos a pedir la división de condominio. No son condóminos, no podríamos pedir una división de condominio, lo único que podríamos hacer es continuar en el proceso sucesorio solicitando la partición del bien, que es en el único caso en que vamos a culminar con la indivisión hereditaria. ¿Se entendió hasta ahí? Eso tiene que quedar muy claro, y por eso la importancia de inscribir la declaratoria de herederos más un acuerdo particionario. Digamos que esa es la inscripción ideal dentro de este tipo de procesos. Si lo que vamos a inscribir, si logramos un acuerdo particionario dentro del expediente y lo que vamos a inscribir es la DH con el acuerdo particionario, les voy a mostrar el modelito. Vamos a ver si lo teníamos acá. Mientras buscas el modelo, creo que tenemos otras preguntas. ¿Querés que te las vayamos haciendo? Dale. Me había quedado una, si en la sucesión testamentaria se copia el testamento entero. Se copia el testamento. En el oficio podemos, a ver, espera que otra vez se me detuvo. Ahí estamos. En el oficio transcribimos la parte pertinente del testamento. En definitiva es casi completo, lo único que por ahí no se transcribe es la parte de cuando hay testigos y demás, no la transcribimos. Podemos transcribir la parte pertinente. En el testimonio vamos a transcribir el testamento completo. Bien, y la última... Sí. Y obviamente, si el testamento es hológrafo, también debemos transcribir la protocolización que se hizo de ese testamento. Bien, y una última... Sí, te escucho. Una última pregunta, vamos rapidito para que puedas terminar con el tema, que en realidad no tiene que ver con la inscripción, sino que es una cuestión más legal. Yo todavía ni arranqué con la inscripción, estamos con el armado del oficio y el testimonio, ahora vamos a arrancar con la inscripción, pero me parece importante porque dependiendo de cómo armemos el oficio y el testimonio, es tratar de tener la mayor cantidad de información posible para evitar después las observaciones que en general se dan en el registro. Bien, Marcela pregunta qué pasa si hay un heredero incapaz y no se puede hacer partición privada, si quedaría indivisa hasta que fallezca el incapaz. En realidad supongo que... En realidad, en esos casos, en los casos de las personas, bueno, que tienen procesos de determinación de capacidad, la realidad es que no podemos hacer una partición privada, pero sí vamos a poder hacer una partición judicial. Debiéramos presentarnos en el expediente de la determinación de capacidad y proponer algún acuerdo particionario que obviamente beneficie a la persona que está con restricción de su capacidad. Seguramente va a intervenir el asesor, el juzgado dará el ok, y una vez que tenemos todo eso, ese acuerdo que se logra en ese expediente, lo vamos a tener que trasladar al expediente sucesorio. Si no, obviamente lo que va a suceder es, inscribimos la declaratoria de herederos, igualmente va a tener que tomar conocimiento el juez de la determinación de capacidad jurídica para hacerle saber de que la persona está como heredera dentro de un juicio sucesorio, y se manda a inscribir solamente con declaratoria de herederos. Seguimos. ¿Quedó aclarado? Bien. Entonces, estábamos con el acuerdo particionario. Si tenemos acuerdo particionario, la diferencia en el oficio es que vamos a tener que transcribir el acuerdo particionario en sí mismo, que puede ser por escritura pública, puede ser privado, puede ser hecho en un escrito judicial, el auto que homologa el acuerdo particionario y obviamente la orden de inscripción. Y dentro de las personas, si bien el modelo que ahora no lo pude abrir, pero si bien el modelo del acuerdo particionario nos dice solamente para completar el adjudicatario,
digamos que la forma más prolija es colocar, como tenemos declaratoria de herederos más acuerdo particionario, es poner primero quiénes son los declarados como herederos, y después quién está como finalmente adjudicatario. ¿Para qué? Para que el registro tenga toda la línea de transmisión completa dentro del oficio y el testimonio. Y no nos valga porque hay registradores que con solamente el adjudicatario inscriben. Hay registradores que quieren toda la línea completa de cómo se fue dando la cadena de transmisión para que quede lo más claro posible. Y por último, podemos tener un oficio y testimonio en donde una sucesión en donde tengamos cesiones de derechos y acciones hereditarios. En el caso de las cesiones de derechos y acciones hereditarios, lo que vamos a hacer es transcribir, tenemos dos opciones, o transcribimos la cesión completa, o en su defecto, lo dice el propio modelo, podemos poner todos los datos de la escritura, y obviamente a partir del 2015, sabemos que la publicidad de las cesiones de derechos y acciones hereditarias será directamente en el expediente. En líneas generales, los escribanos no las mandan a inscribir, se publicita dentro del expediente, y por lo tanto, con el oficio y el testimonio, tiene que estar acompañada la cesión original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad inmueble, el primer momento en donde toma contacto con la cesión de derechos y acciones hereditarios es a través de la inscripción del oficio y el testimonio. Ojo con las cuestiones de las cesiones que ahora se publicitan a través del expediente. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí nos quedan oficios y testimonios 2015 en adelante sin haber estado inscritos, con cesiones que tampoco están inscritas. Eso hace que los derechos de la persona que resulta cesionario, si bien están dados a publicidad dentro del expediente de la sucesión, para cualquier otro acto respecto de ese inmueble que se tenga que hacer, y se tenga que pedir informes de anotaciones personales por cesión, esa cesión no va a estar inscrita. Entonces, de ahí la importancia de saber y de recomendar el tema de finalizar con las inscripciones. Ya sea que las hagamos nosotros, ya sea que las haga un gestor, o ya sea que se haga por tracto abreviado. El tema es que por tracto abreviado necesitan una venta, y tal vez el inmueble no se venda en lo inmediato. ¿Cuál es la recomendación que le tenemos que dar al cliente? ¿Es importante la inscripción? Sí, por supuesto, porque nos da la publicidad registral y porque nos da seguridad jurídica respecto de un inmueble que si no siempre aparece a nombre del causante. Y tal vez el causante tenía algún juicio con la AFIP, con ARBA o con un tercero, y el día que vendemos el inmueble nos encontramos con que el inmueble tiene un embargo. Y es todo un problema, o se perdió el oficio y el testimonio. Entonces, no solamente es la seguridad jurídica, sino también es la problemática de que se nos perdió el oficio y el testimonio, tenemos que denunciar la pérdida, en muchos casos los juzgados nos hacen actualizar todos los informes, y por qué no, en muchos casos, actualizar la tasa de justicia. Entonces, evitemos problemas, recomendemos la inscripción como independientemente de quién la haga, pero como un trámite más para terminar el juicio sucesorio y darle a nuestro cliente la solución final de todo este tema. Y le entregamos el oficio y el testimonio inscrito a nombre, si lo hicimos con declaratoria de herederos, con las aclaraciones pertinentes, o si lo hicimos con la partición o con la cesión. Respecto de las cesiones, además de que tiene que ir en original con el oficio y el testimonio, recordemos que ahora, por disposición del código, creo que es el 2993, si no me equivoco, no se pueden hacer cesiones de acciones y derechos hereditarios respecto de bienes determinados. Tiene que ser la generalidad de derechos y acciones hereditarias lo que se cede. ¿Sí? Entonces, cedemos una universalidad de derechos y acciones hereditarios. Si la cesión es gratuita, la cesión va a pagar ITGB. Entonces, no solamente vamos a tener la ITGB de la declaratoria de herederos, sino que vamos a tener la ITGB de la cesión. ¿Cuál es el problema de esto? También tiene un plazo. ¿A partir de cuándo? A partir de que esa cesión se realizó, se suscribió, y esa cesión la hicimos 2 años después del fallecimiento del causante. Tenemos 15 días
desde el momento en que se hizo la cesión para pagar la ITGB y que no nos genere interés. Si la cesión la hicimos dentro de los 2 años de fallecimiento del causante, tenemos 15 días desde que solicitamos la inscripción de esa cesión por oficio y testimonio. ¿Se entiende? Los plazos son 15 días, los contamos de forma diferente. La problemática de esto, si no hacemos la ITGB en tiempo y forma, la ITGB en general en las sesiones nos puede dar a pagar, porque también se calcula sobre la evaluación al acto, y tenemos los intereses a partir de que vencieron esos famosos 15 días. El problema que tenemos también es que los juzgados no exigen en la mayoría de los casos el cumplimiento de la ITGB respecto de las sesiones. Entonces nos encontramos muchas veces con que terminamos, obtenemos oficio y testimonio, se lo entregamos al cliente, el cliente no inscribe, unos años después va a inscribir, y quien vaya a inscribir se va a encontrar con un problema porque el interés que le corrió va a ser altísimo si la va a pagar, y en muchos casos va a ser más alto el interés que el impuesto que tenía que pagar originalmente. Importante entonces, tenemos una sesión, recomendamos, porque se la recomendamos al cliente, porque el cliente decidió hacerlo por lo que fuere, automáticamente que la denunciamos en el expediente, hacemos el pago. Y si nosotros sabemos de la existencia de esa sesión, de que se va a hacer esa sesión, automáticamente le pedimos que ni bien termine de hacer la sesión, se haga el pago. Obtenemos oficio y testimonio con la sesión, vamos a inscribir a nombre del cesionario, puede ser que se haya cedido la totalidad de los derechos de acciones, o solamente un heredero cedió su parte, se la cedió a otro heredero, se la cedió a un tercero. Esa sesión va a estar acompañada en el oficio y testimonio, como dijimos, en original. Si la sesión es onerosa, lo que va a pagar es impuesto de sellos. El plazo es el mismo, son los famosos 15 días desde que se hace. Lo que tenemos que verificar es si el escribano dejó constancia y retuvo por el impuesto de sellos, porque después, si el escribano retuvo por el impuesto de sellos, nosotros lo que hacemos es completar el pago. Si el escribano no retuvo por impuesto de sellos, quedó congelada, Clau, perdón, quedaste congelada sí. Justo en el último minuto. Igual les hago una aclaración, volviste, pero así redondeamos el tema. Se va a cortar este Zoom, volvemos a ingresar con el mismo ID y contraseña, ¿sí? Estén atentos, porque va a pasar, hay mucha gente en espera, así que apúrense a volver a poner los datos, porque va a pasar eso. Si querés redondear... Voy redondeando para acá, si terminamos con lo que son los modelos de oficios y testimonios. Declaración, entonces decía, declaración jurada de impuesto de sellos, para el caso de las sesiones onerosas, pagan el 2% del valor de la sesión. ¿Sí? Esa declaración jurada de sellos no es necesario acompañarla en el expediente para la expedición del oficio del testimonio, sí debiera ser obligatorio acompañar la declaración de la ITGB para el caso de las sesiones gratuitas. Así que acá tenemos, en definitiva, 3 modelos diferentes de oficio y testimonio que podemos mandar a inscribir, ya que inscribamos declaratoria de herederos sola, declaratoria de herederos más sesión, o declaratoria de herederos más acuerdo particionario. ¿Sí? Cuando obtenemos el oficio y el testimonio, el oficio y el testimonio, firma hológrafa, oficio y testimonio, con vinculación del folio de seguridad, y con todo eso digamos que estamos listos para arrancar lo que es propiamente dicho el trámite de inscripción. ¿Qué vamos a necesitar primero, antes de arrancar con el trámite de inscripción? 2 cosas. Algo que en algunos juzgados nos piden, que es el certificado catastral. Algunos juzgados lo piden como requisito previo, porque de hecho está dentro de la ley de catastro, la obligación de los jueces de tener que solicitar el certificado catastral. No todos lo hacen. Si tenemos que hacer certificado catastral, tenemos que hacer seguramente cédula catastral. Les voy a compartir acá, después yo te voy a pasar todos los Power. Genial, así lo compartimos en el grupo de gestión abogados. Exactamente. A ver, tenía un Power igual hecho. Si querés, antes del nuevo Power, si querés, sí.
charlamos un ratito más y ya se va a cortar y nos volvemos a conectar con el mismo ID y contraseña para arrancar con el tema nuevo, si te parece. Dale. Quería mostrarles, pero bueno, no lo tengo acá abierto, ahora después lo abro y de última se los muestro. Los plazos, a ver acá los tengo. Ahí se ve. Sí. ¿El de catastro? Oficio, formato, papel, dice. No. A ver de nuevo. No lo puedo ver de acá y lo puedo ver acá. ¿Ahora sí? Plano estado parcelario. Plazo del estado parcelario. Esto es importante ¿para qué? Para saber, tal vez el cliente por alguna cuestión en especial hubo realizado un estado parcelario. El estado parcelario es la famosa cédula catastral, lo realiza el agrimensor. Costo mínimo hoy, para tener en cuenta, si nos llega a tocar algún juzgado que nos pida estado parcelario, 38.000 pesos, hasta una evaluación de 2 millones de pesos. A partir de ahí, por el excedente, va pagando una tasa que ahí sí le tienen que consultar al agrimensor interviniente cuál es y que le saque el presupuesto, pero arrancamos con 38.000 de base. ¿Cuánto nos dura esa cédula catastral? Tenemos 12 años para inmuebles ubicados en la planta subrural o rural, 6 años para lo que es suburbano